A ver, pensemos en esto un momento. Cuando alguien dice la iglesia, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? ¿Un edificio con una cruz? ¿Una organización mundial? Bueno, la pregunta parece de lo más sencilla, pero la respuesta es, una de las más complejas y, la verdad, fascinantes de toda la teología. Hoy vamos a explorar justo eso, la eclesiología, o sea, el estudio de la iglesia. Y justo ahí, esa es la pregunta del millón, la que arranca todo este análisis. Y sí, ya sé que suena súper básica, pero no hay que dejarse engañar. Esta preguntita ha traído de cabeza a pensadores por siglos. Porque claro, la respuesta va mucho, pero mucho más allá de pensar en edificios o en, no sé, estructuras de poder. Estamos hablando de una realidad súper compleja, a veces hasta contradictoria, que lleva 2000 años generando reflexión y debate. Ok, y para no perdernos en toda esta complejidad, vamos a organizarnos en 4 puntos clave. Primero, vamos a definir qué onda con la eclesiología. Después, nos metemos a su doble naturaleza, o sea, lo divino y lo humano. Luego, un punto de quiebre importantísimo, el Concilio Vaticano II. Y para cerrar, veremos qué preguntas la están definiendo ahorita mismo. Venga, pues, empecemos por lo primero. Antes de clavarnos en la iglesia como tal, hay que entender cómo se le estudia. O sea, ¿qué es exactamente la eclesiología? Bueno, en pocas palabras, la eclesiología es la disciplina teológica que se dedica a estudiar la naturaleza y la misión de la iglesia. Pero ojo, aquí está el detalle más importante de todos. Lo hace desde una perspectiva de fe. Y es que ahí está toda la diferencia, ¿saben? Un sociólogo o un historiador pueden estudiar la iglesia, claro, pero la ven como una institución social más. La eclesiología, en cambio, juega en otra cancha. La estudia, digamos, desde adentro, viéndola como un misterio, como algo que es parte del plan de Dios. Así que no es solo un estudio académico, es, en el fondo, un acto de fe. Ok, ahora sí llegamos al meollo del asunto. A una tensión, a una dualidad que define a la Iglesia y que, créanme, es la clave para entender casi todos los debates que la rodean. Piensen en esto. La iglesia es, al mismo tiempo, un misterio divino y una institución superhumana. Por un lado, la fe nos dice que es un instrumento de Dios, parte de su plan de salvación. Pero por el otro, pues es una realidad bien terrenal, ¿no? Hecha de personas falibles, con virtudes, sí, pero también con un montón de defectos, metida de lleno en los líos de la historia. El verdadero reto es mantener esas dos caras de la moneda en equilibrio. Y si creían que eso era complicado, esperen, que se pone mejor. Hay una especie de círculo intelectual aquí. Por un lado, la iglesia es la comunidad de creyentes, o sea, es el sujeto que cree. Pero al mismo tiempo, la propia iglesia es parte de esa creencia, es el objeto de la fe, como cuando se dice en el credo. Es como intentar que tu propio ojo se vea a sí mismo sin un espejo. Esa es la paradoja. Y por eso el credo hace una distinción súper importante. A ver, la fe se profesa en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no se cree en la iglesia de la misma manera, como si fuera una cuarta persona de la Trinidad. No, para nada. Más bien, se cree que la iglesia es el fruto de esa acción de Dios en el mundo. Es un instrumento, pues, no el objetivo final. Bueno, ahora demos un salto en el tiempo, porque hubo un momento clave en el siglo XX que, literal, le dio un giro de 180 grados a cómo la iglesia se veía a sí misma. Miren, antes del famoso Concilio Vaticano II, la forma de estudiar a la iglesia era, digamos, muy a la defensiva. Se enfocaba muchísimo en lo jurídico, en la jerarquía, casi como si fuera una fortaleza amurallada contra el mundo moderno. Pero entonces, entre 1962 y 1965, el concilio llegó y, como se dice, abrió las ventanas para que entrara aire fresco. Se cambió a una visión mucho más humilde, más dispuesta al diálogo y, sobre todo, mucho más conectada con la Biblia. Y aquí es donde vemos el cambio verdaderamente revolucionario. En vez de buscar una sola definición, tipo diccionario, el concilio hizo algo mucho más rico. Empezó a usar un montón de imágenes bíblicas para hablar del misterio de la iglesia. Dejó de ser una sola cosa para ser, al mismo tiempo, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Cada una de esas imágenes le añade una capa de profundidad que una sola definición jamás podría capturar. Y todo esto nos trae directito a hoy. ¿Cuáles son los grandes temas, los desafíos que tiene la eclesiología sobre la mesa en este momento? Estas preguntas no son para un examen de teología, ¿eh? Definen la misión real de la iglesia en el mundo de hoy. Pensemos, ¿cuál es su relación única y fundacional con Israel? ¿Y con las demás religiones del mundo? ¿Cuál es su misión en este mundo globalizado que cambia a cada rato?
¿Y cómo deben adaptarse sus estructuras para que de verdad sean signos de comunión? Uf, estos debates son los que están moldeando el futuro ahora mismo. Y con esto cerramos, volviendo a la tensión del principio, a esa dualidad. A ver, si una institución es divina, pero al mismo tiempo es profundamente humana, ¿cómo le hacemos para saber cuándo está hablando una parte y cuándo la otra? ¿Cómo discernimos la voz de Dios en medio de tanto ruido humano? Encontrar esa respuesta, ese es y quizás siempre será el gran reto de la eclesiología.